Buenos días, muchachos. Buenos días. Bien, damos unos minutos nada más para que se incorporen sus compañeros, ya están entrando. Iniciamos clase, ¿ok? Buenos días. Hola, maestra, buenos días. Aquí estamos esperando unos minutos más para que se conecten, al menos la mayoría. Sí, somos muy poquitos. Es lunes. Ay, San Lunes, el día que más se batalla, ¿no? Hay que retomar, ¿verdad? A ver, ahorita vamos a dar 3 minutos más, 9:05 iniciamos, ¿ok? Muy bien, pues estamos 13, 14, ¿ok? Bueno, esperemos que se unan más durante esta hora, pero voy a tomar captura de pantalla. Les pido por favor encender sus cámaras, muchachos, para iniciar la clase.
Buen día para todos. Buen inicio de semana. Ya estamos teniendo mañanas otoñales, muy rico. Como que ya está cambiando el clima, ¿verdad? A disfrutar, a hacer ejercicio, a salir a moverse. Muy bien, ¿quién me falta? Luis, José Alejandro, David. Hola, hola. Ya lo vi por ahí. Okay. Buenos días, profe. Buen día, buen día. ¿Aún no le sirve su cámara, David? No, ya lo voy a poner. Ok. Muy bien, ya casi ahí lo vemos. Enfoque. Bien, bien, bien. Muy bien, Jocelyn, gracias también. Me falta Jesús, Urrieta, Andrea. Bien, ok. Ya vemos a Luis también ahí, en cámara. Luis Encinas, gracias. Ok. Me falta Andrea. Ok, chicos, ahí va, ¿eh? Listo. No se me vayan, no la cierren, ¿ok? Déjenme mandar la imagen. ¿Cómo les fue con las vacunas, muchachos? ¿Alguien se vacunó esta semana pasada? ¿Nadie? ¿O ya estaban vacunados? Yo el miércoles. ¿Cómo le fue? ¿Tuvo reacción? Yo también el miércoles. Sí, mucho cansancio. Ah. ¿Y calentura? ¿No les dio fiebre? A mi puro dolor de cabeza. Sí, son reacciones normales. Pasa. Hay veces que el brazo muy pesado, a algunos sí les da calentura, cansancio, ¿verdad? Mucho cansancio. A mí me tocó, sí les dije, ¿verdad? La de AstraZeneca. Y en realidad no tuve reacción, nada más la primera de ellas, un poco de pesadez en el brazo, pero la segunda, ay, súper padre, porque nada. Muy bien, pues qué bueno. Cuando yo me vacuné, pues a mí sí me dio de todo, calentura, cansancio, todo, pero ya hace rato que me vacuné. Ya pasó, y le falta la segunda. No, aquí nos pusieron la de una dosis, Johnson & Johnson. Ah, ok, ¿está usted en Nogales? Ah, en Peñasco. Aquí también en Caborca. También les tocó, ay, mira, qué bien. Entonces, O sea que no se puso la de una dosis, maestra. mande. No se puso la Cancino, ¿usted? No, le saqué a la Cancino. Ah, ok. Yo creo que estaba muy enojada con los chinos, yo que no quise ni su vacuna. Me esperé, honestamente me esperé hasta que llegara otra y cuando ya le tocó a mi grupo de edad, me vacuné con AstraZeneca. Ah, ok. Sí. Porque la Cancino no es muy, porque es de una sola dosis, ¿no? Sí, es una sola dosis, pero la efectividad es baja. Entonces, yo espero que, ojalá que decidan una segunda. Sin embargo, si no lo han decidido es porque ha demostrado buena efectividad. Entonces, todas las vacunas en realidad tienen su efecto. Y antes, cuando estábamos chiquitos, ni preguntábamos qué marca nos iban a poner, sino que cualquier vacuna para la enfermedad esa era eficiente, pues. Pero ahora con esta nueva etapa que estamos viviendo, ahora hasta escogemos, ¿no? Y queremos, nos ponemos los moños, pero no, pues es que el virus está todavía muy fuerte, hay mucho contagio, aquí en nuestra ciudad aún, entonces pues hay que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados. Qué bueno, me da mucho gusto que ustedes se estén vacunando. Ahorita
El día de ayer todavía hubo vacunación acá en Hermosillo. En las fronteras, pues con más razón, hay mucha más oportunidad. Qué bueno, miren ustedes que se vacunaron antes con la Johnson & Johnson. También es muy buena. Y ahora con los más jóvenes, los adolescentes, al parecer también ya en la frontera ya los están vacunando y yo espero que ya llegue, que todos los muchachitos puedan ir a la secundaria, a las primarias. Y a ustedes también, pues ya verlos allá, ya verlos en las aulas. Bueno, lo importante es cuidarnos, ¿eh? No se me desesperen, no se me anden yendo a eventos donde haya mucha gente. No se aceleren, van a ver que vienen ya muchas reuniones, muchas celebraciones en las que van a poder estar. Por lo pronto, bueno, estamos acá concentrados en algunas de las materias y ya revisé de ustedes, no les he puesto todavía calificación, pero ya vi las actividades el día de anoche. Enviaron alrededor de 18, a ver, les comparto mi pantalla de... ya. A ver, acá está. Ok. Muy bien. Entonces, llevamos actividad 1, 2, 3, 3A, 4, 4A. Ok. Y acá vemos el número total, son 24 alumnos los que tengo en el grupo 1. Y aquí el número de alumnos que han enviado sus actividades. ¿Sí? Aquí, porque no era obligatoria, vemos muy pocos en la actividad 3A. La actividad 4, 20 de 24. Traigo por ahí a 4 niños perdidos que no se me reportan, entre 4 y 5. Aquí se confiaron, nada más 14 enviaron. Y esta actividad, la última que llevamos, las 5, 18 enviaron de 24. ¿Okay? Entonces yo les repito nada más, no se confíen, esta es la única forma de calificación que van a tener. Entonces hay que subir sus actividades, ¿sí? En tiempo y en forma, revisen las indicaciones. Si tienen alguna duda de cómo hacer su tarea, que la verdad son muy básicas, tareas muy fáciles, muy sencillas, pregunten, por favor, por el correo de plataforma o, en su caso, a través de su compañera Valeria, si es que no se les resuelve la duda y esté pasando el tiempo para que cierre la siguiente actividad. ¿Ok? Bueno, entonces retomamos tema. Iniciamos la semana pasada con sistema linfático y veíamos, espero que ustedes también hayan leído lo que les compartí que tienen disponible en su manual y tienen disponible en videos. ¿Ok? A ver, cuéntenme, ¿qué se acuerdan del sistema linfático? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué se les grabó del sistema linfático? O linfa, ¿qué es la linfa? ¿Quiénes componen el sistema linfático? ¿Qué dibujaron? Con confianza, abran sus micrófonos, enciendan sus cámaras, por favor. Platíquenme, a ver, ¿qué fue lo que se les quedó la semana pasada? Y los que no pudieron entrar a clase, ¿qué fue lo que revisaron? ¿Cómo se les grabó? ¿Qué aprendieron con el dibujo? Al menos los nombres. Pues que, o sea que ahí tiene, el sistema linfático contiene el vaso, que es donde ahí transportan lo que es la linfa, el líquido que contiene proteínas, glucosa y varios componentes que ayudan contra infecciones, a proteger el cuerpo. Ajá, ¿cuál es el principal componente de la linfa, Valeria? ¿Cómo? ¿Cuál es el principal componente de la linfa? Porque es color blanquecino, así claro. ¿Qué es lo que más hay en la linfa?
hay proteínas y glucosa y Ajá, pero lo más importante, que se produce en el vaso, que se produce en otros órganos y que circula por la linfa. ¿Qué es lo más importante de la linfa? Glóbulos blancos. Sí, exactamente, ajá, los glóbulos blancos, los leucocitos, ¿ok? Ese es el principal componente de la linfa, por eso es tan importante, importantísima, porque se encuentran concentrados todas aquellas células que participan en nuestro sistema inmune, es decir, en nuestro sistema de defensa del cuerpo. ¿De qué nos defienden? De bacterias, de virus, de microorganismos patógenos, ¿sí? De parásitos. Entonces, por eso es tan importante este sistema de circulación que pertenece al gran sistema circulatorio. ¿Ok? ¿Qué más se acuerdan de la linfa, del sistema linfático? Ya nos decía ahorita Valeria del vaso, muy importante, porque ahí prácticamente nacen leucocitos, glóbulos blancos, ahí se producen, ¿sí? ¿Qué otro componente se acuerdan de este sistema? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué componentes tiene el sistema linfático? Están muy calladas. Vamos, ¿cómo? ganglios. Ganglios, exactamente, ajá. Estos glómulos que se ven aquí, estas pequeñas bolitas, ¿sí? Concentran linfa en las ingles, en las axilas, en el cuello, detrás de las rodillas, es decir, en la zona poplitea. Ajá. Esos ganglios también forman parte de este sistema porque son como pequeñas reservas. Ahí se producen, cuando nosotros enfermamos, ahí se empiezan a producir linfa nueva, glóbulos blancos nuevos, ¿sí? ¿Qué otro elemento se acuerdan en su dibujo? ¿Algo más? Vasos linfáticos. Los vasos, ajá, los vasos linfáticos son todas estas terminaciones que conducen al resto de nuestro cuerpo la linfa, ¿sí? Estas no son costillas, son vasos linfáticos. Y en la parte más fina, la parte terminal, están los capilares linfáticos, ¿ok? Que son más delgaditos, más finos, ¿ok? Transportan la linfa también. Bien, ¿algún otro órgano importante que se acuerden del sistema linfático? ¿Quién da más? El timo. Sí, importantísimo, cerca del corazón, ¿verdad? Que decíamos, tiene una estructura como la del páncreas, así como esponjosito, alargado, está en nuestro centro, aquí en el tórax, por la parte cercana al corazón. Y el timo es como el vaso, también produce glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, vamos viendo que tenemos ya ubicado al timo, al vaso, a los ganglios, ¿sí? Ganglios linfáticos en diversas zonas, a los capilares linfáticos y a los vasos linfáticos. Los vasos son más gruesos, los capilares son más finos, ¿ok? Y en este caso únicamente nos falta un ganglio que es mucho más grande que el resto, que es la cisterna de Beckett, que está aquí en el abdomen. ¿Ok?
Y ahí es donde se acumula un poco más también de linfa, ¿ok? Acá está. ¿Sí? Déjenme ver si acá está otro. Ok, igual. Veíamos que en la médula ósea, donde se producen también los glóbulos blancos, se unen a terminales de capilares linfáticos y se conducen por ahí todos los glóbulos blancos al resto del cuerpo, ¿verdad? Están los ganglios, está el timo, generalmente es un poquito más acá hacia adentro, el vaso, la cisterna de Beckett, ¿sí? Y luego hablábamos que todo este gran enmarañado de vasos, capilares, linfáticos, se unen a la vena subclavia. Aquí, estos conductos linfáticos se unen a la vena y vacían la linfa para que se vaya por la cava hacia el corazón. Lo mismo aquí, todo este conducto que viene lleno de linfa, ¿sí? Entra hacia la vena subclavia izquierda y la linfa entonces se conduce hacia el lado derecho del corazón para entrar en la circulación sanguínea, es decir, ya entra a la sangre. Pero todo lo demás aquí es pura linfa, ¿sí? Toda la linfa llega y se conecta al sistema sanguíneo a través de la vena subclavia derecha y la vena subclavia izquierda para desembocar en la cava superior. ¿Sí? Este es el sistema linfático, esta gran red que tiene algunos órganos y que tiene algunas reservas en forma de ganglios, ¿sí? Donde se acumula la linfa. Bueno, esta presentación se las compartí también ahí en plataforma y es la que vimos la semana pasada. Ahorita les voy a pedir que eso que vimos nosotros la semana pasada y lo que estamos platicando ahora lo identifiquen en el siguiente video, ¿sí? Vamos a escuchar un rato a otro profesor que tiene una forma diferente de decir las cosas y que usa un pintarrón. A ver si para ustedes esto también les permite captar información y quedarse con esa idea, ¿sí? Se los voy a compartir. ¿Listos, por favor? Y ahora pueden dejar de compartir su imagen si así gustan para mejor recepción. Entonces, les comparto el video. ¿Ok? Del doctor San Agustín y escuchamos. Voy a subir un poquito el volumen para que sea fácil de escuchar para ustedes. Bien. Si hay algo que crea que yo deba de reforzar o de aclarar, voy a detener el video. Pero si no, lo dejamos así y al término podemos cuestionar. ¿Ok? Tiene es de recoger el exceso de líquido interno. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín. En este vídeo quería hablar sobre el sistema linfático. A ver, permítanme. ¿Sí lo están viendo y escuchando, muchachos? Yo sí, maestra. Perfecto. Muy bien, gracias. Muy importante porque hay diferentes patologías que pueden actuar sobre él y bueno, es un sistema que está íntimamente relacionado con el aparato circulatorio, porque la primera función que tiene es de recoger el exceso de líquido intersticial y renovarlo a través de los vasos linfáticos, lo devuelve hacia el aparato circulatorio, concretamente a través del sistema venoso. El líquido intersticial es el que está entre las células de nuestro cuerpo, ¿ok? Eso significa intersticial, entre las células. Todo el líquido que hay en nuestro cuerpo se recoge, se conduce a través del sistema linfático, ¿sí? Y los órganos producen los glóbulos blancos. Repito. Hay diferentes patologías que pueden actuar sobre él
y bueno, es un sistema que está íntimamente relacionado con el aparato circulatorio, porque la primera función que tiene es la recoger el exceso de líquido intersticial y renovarlo a través de los vasos linfáticos, lo devuelve hacia el aparato circulatorio, concretamente a través del sistema venoso. Otra función es una función de filtro, defensiva, es una función inmune, que es muy importante y que también explicaré en este vídeo, y por último tiene una función de transporte de sustancias como proteínas o también como lípidos, que son sustancias que a lo mejor tienen un tamaño demasiado grande para entrar directamente en el aparato circulatorio a través de los capilares sanguíneos, pero sí que pueden entrar a través de los capilares linfáticos al sistema linfático y a través de este llegar al aparato circulatorio. Entonces, ¿cómo se desarrollan estas tres funciones del sistema linfático? En primer lugar, explicaré la función circulatoria del sistema linfático, que consiste en llevar el líquido que rodea las células, el líquido intersticial o intercelular, hacia el sistema cardiovascular o circulatorio, que es lo que habíamos comentado antes. Esta función la desempeña a través de un sistema de conductos que se llaman vasos linfáticos. El líquido intersticial, que circula a través de los vasos linfáticos, se llama linfa, pero la composición de ambos es prácticamente la misma, aunque la linfa tiene más linfocitos y otros glóbulos blancos. Entonces, ¿de dónde procede el líquido intersticial? Pues el origen del líquido intersticial es la sangre del sistema circulatorio. El sistema linfático está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio porque funciona, digamos que en paralelo con esto. Incluso podríamos decir que el sistema linfático forma parte del sistema circulatorio. Te puedes fijar en estas dos ilustraciones y verás que los dos sistemas se podrían superponer. Entonces, para explicar este tema es importante repasar la estructura básica y la función del sistema circulatorio o aparato cardiovascular, y nos vamos a basar en este esquema, que es muy sencillo, en el que lo represento. En primer lugar tenemos el corazón y en segundo lugar los vasos sanguíneos. El corazón tiene como función bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo para distribuirlo por todo el organismo, y los vasos sanguíneos constan de arterias, capilares y venas. Las arterias lo que hacen es llevar la sangre del corazón hacia los tejidos para que llegue oxígeno y nutrientes, la glucosa, por ejemplo, a todas las células. En la aorta, recordemos, la arteria más grande que sale del ventrículo izquierdo del corazón, y después estas arterias se van a ir dividiendo en arteriolas cada vez más pequeñas hasta formar los capilares, que son una maraña o red de conductos muy pequeños que se extienden por todo el cuerpo, y que a nivel de estos capilares se produce el intercambio propiamente dicho de sustancias. Esto se facilita porque son muy pequeños, entonces es más fácil que el intercambio de paso de sustancias de dentro del capilar hacia afuera, y también por la gran superficie que ocupa de esta manera como red capilar en todo el cuerpo. Entonces, de estos capilares salen los nutrientes y el oxígeno, y entran productos de desecho y CO2 de las células que serán eliminados. Esto así en términos generales. Las venas, en cambio, se forman porque los capilares se irán reuniendo, se irán fusionando en vénulas cada vez más grandes hasta que formen las venas propiamente dichas, y al final estas venas más grandes acabarán en la vena cava superior e inferior, que desembocarán en la aurícula derecha. Entonces, en resumen, podemos decir que la estructura del sistema circulatorio cardiovascular consiste en un corazón que bombea sangre hacia las arterias, la red de capilares y a las venas para que al final vuelva toda esa sangre al corazón. Y la función principal, el objetivo, es que haya intercambio de gases y de nutrientes. Entonces, ¿cómo se produce el líquido intersticial? A ver, muchachos, ¿ustedes comprendieron este dibujo que está compartiendo este profesor español? Con lo que vimos ya en las clases pasadas de lo que es el sistema cardiovascular. Repito. Es por donde pasa la sangre, los ganglios y todo. ¿Sí, no? Algo así. Es el cardiovascular, es el que vimos en las clases pasadas, es decir,
cómo llega la sangre al corazón y cómo se bombea de regreso a todo el cuerpo. ¿Encontraron la lógica? ¿Lo fueron siguiendo y saben a qué se refiere lo que él acaba de presentar? Todavía no he hablado del sistema linfático, pero es del cardiovascular, es decir, corazón, arterias y venas. ¿Se les hizo algo familiar? O sea, ¿ya lo entendieron como si nada? Sí, donde entra el sístole y diástole también. Exacto, ajá, ajá. Entonces sí, estamos bien. Hagan de cuenta que entraron a clase con otro maestro y ustedes ya se imaginan el corazón, las arterias, las venas, los capilares, cómo se da ese intercambio de gas, que sale el oxígeno, que entra el dióxido de carbono, que se regresa por la vena, pero vieron estructuras como vénulas, arteriolas, las cavas, la aurícula derecha, a eso me refiero. Todo lo que acaba de decirles el doctor, ¿ustedes lo comprendieron? Sí. Ok, gracias Valeria, Stephanie. A ver, los demás, ¿lo comprendieron? Sí, maestra. Perfecto, ok. Bueno, entonces entiendo que el que calla otorga, es decir, no me dicen nada porque sí lo comprendieron. Cuando no me van a decir, no maestra, nada, no sé, no escuché, no entiendo, digan. ¿Sí? Así funcionan ustedes. Ok, no contestaron nada, significa sí. Yo cuando no entiendo, no, le pregunto más. Ok, bueno, muy bien. Entonces voy a dar por hecho que cuando nadie dice nada es un sí. ¿Ok? ¿Va? Ok, continuamos entonces. Ya el doctor explicó lo que vimos nosotros en todas las clases y que ustedes se lo saben de memoria, ¿sí? Pero vamos a seguir. Ahora va a explicar el linfático. Ok. A ver. Ahí está. Pues bueno, la presión que genera el corazón en impulsar la sangre a todo el sistema circulatorio hace que aumente, que hay una presión hidrostática que llega a estos conductos más finos o capilares, y entonces la sangre, digamos, que se exprime y se filtra líquido hacia afuera, es decir, hacia el espacio intercelular. Este es un capilar, ¿ok? Está dibujado con amarillito, ¿sí? Es un capilar. Es permeable, salen sustancias y entran generalmente gases. Aquí está hablando espacio intercelular entre las células, ¿ok? Este proceso de filtrado se produce porque entre las células que forman la pared de los capilares hay espacios que actúan como poros y que permiten el paso de líquido. La sangre está compuesta por agua, células, proteínas y otras sustancias, pero no todo tiene capacidad para pasar por esos espacios. Lo que pasa es el agua, algunas proteínas y sustancias de menor tamaño. Eso es lo que estaba comentando, que esto se debe a la presión hidrostática que hay en el interior del capilar. Hay moléculas, por ejemplo, como el de oxígeno, que puede pasar directamente porque necesitan estos huecos. En fin, esto es un proceso complejo. Entonces, como iba diciendo, este fluido que sale debido a la presión hidrostática no contiene glóbulos rojos ni proteínas de gran tamaño, es decir, no es sangre, y será lo que llamamos líquido intersticial, que es un filtrado del plasma sanguíneo. O sea, entre el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo lo que es la sangre si eliminamos todas las células. Entonces, el líquido intersticial pues sería muy similar, lo que pasa es que contendría menos proteínas porque no pueden pasar todas a través de los espacios entre las células endoteliales. Entonces, conforme va pasando la sangre por el capilar, esa presión hidrostática va disminuyendo y también aumenta la presión osmótica, porque va aumentando la concentración de sustancias en el capilar.
y esto hace que parte del líquido que hay en el espacio intersticial vuelva a la sangre posteriormente, en la parte final de los capilares. Pero globalmente, lo que sale, el líquido que sale, que se filtra, es mayor que el que entra. Y concretamente, desde los capilares se filtran unos 20 litros al día. Pero se reabsorben al final unos 17 litros. De forma que lo que nos queda son unos 3 litros al día. Claro, para que ese líquido no se quede ahí en estos huecos que hay entre las células intercelulares, el espacio intercelular no se quede estancado, entonces tenemos el sistema linfático que se encarga de drenarlo, es decir, de retirarlo hacia el sistema circulatorio. Y así esto se va renovando. ¿Y esto cómo se hace? Pues a través de un sistema de conductos, de capilares y vasos linfáticos, lo que hemos comentado, que se llama sistema linfático, y que empieza a nivel del espacio intercelular de los tejidos y lo va devolviendo todo hacia el aparato circulatorio. Hay capilares sanguíneos casi en todo el cuerpo, entonces necesitamos también casi todo el cuerpo capilares linfáticos y vasos linfáticos que aparecen a nivel intercelular en forma de dedo de guante y que recibirán el exceso de líquido intersticial, ¿no?, que llamaremos linfa al entrar dentro del capilar linfático a través de sus poros y así volverá, como hemos dicho, al aparato circulatorio. La distribución estructural de los vasos linfáticos es parecida a la de los vasos sanguíneos. A ver, entonces, veíamos lo que ocurre en el capilar sanguíneo, ¿verdad? Que en su interior la presión hace que algunas sustancias, las pequeñas, como agua, algunas más pequeñas o gases, puedan pasar, salirse de la membrana de este capilar, de esta venita fina, y estar entre los tejidos y las células, ¿sí? Todas estas sustancias, ¿okay?, así como se le llama líquido intersticial, líquido que hay entre las células, se va a incorporar nuevamente a otros conductos. En este caso, ya no se regresa al capilar sanguíneo, se va a un capilar linfático. Aquí no van a entrar glóbulos rojos, no van a entrar plaquetas, no va a entrar plasma, ¿no? Entran pequeñas sustancias como es agua, ¿sí?, oxígeno y glóbulos blancos, que es lo que se conduce principalmente, porque no es que entre, se salga y entre aquí, sino que el órgano o los órganos que están unidos a todos estos capilares, a toda esta red blanca que es del sistema linfático, produce y conduce glóbulos blancos. Entonces, aquí en el interior de este capilar linfático se van a incorporar productos de desecho que también el capilar sanguíneo ya permitió que salieran. Ahora se incorporan por aquí. Por eso él habla de que el capilar, ¿okay?, este amarillo, permite que se introduzcan hacia el linfático, lo que él dibujó con morado, y estas sustancias junto con la linfa que traen en su interior se van a conducir por la serie de vasos capilares linfáticos, o sea, el sistema linfático, hasta que se conecta en la vena subclavia y cae a la cava, lo que veíamos ahorita en el otro dibujo, ¿ok? Empiezan siendo de pequeño tamaño y entonces va pasando como pasa con las venas, que se van juntando progresivamente, linfáticos más grandes, hasta que desembocan en el aparato circulatorio. Luego lo comentamos con un poquito más de detalle. ¿Qué es la linfa? La linfa es el líquido transparente que circula por el sistema linfático, que ya hemos explicado, que proviene del plasma sanguíneo, se exprime a través de y filtra a través de los capilares sanguíneos por la presión hidrostática del sistema circulatorio que ejerce el corazón en su función de bomba impelente. Entonces, este fluido es en realidad el líquido intersticial extracelular que luego entra en los capilares linfáticos y en ese momento le llamamos linfa. La composición
es la misma prácticamente, más bien es la distinción semántica por la localización, pero en sentido estricto pues tendría una mayor cantidad de glóbulos blancos, concretamente linfocitos, la linfa, que lo que es el líquido intersticial propiamente dicho. Este líquido, tanto el intersticial como el linfático, no tiene matíes y tienen menos proteínas que la sangre. Está bastante diluido. No hay matíes, o sea, no Más o glóbulos menos rojos. tiene ¿Ok? la mitad o un tercio de proteínas respecto a la sangre. Y las proteínas más pequeñas son las que pasan con más facilidad. O sea, por eso así se entiende que más o menos la proporción de albúmina, que es una proteína más pequeña, respecto a las inmunoglobulinas, que son más grandes, esa proporción es mayor en la linfa que en la sangre. Aunque en números absolutos, en la linfa hay menos proteínas y por consiguiente hay también menos albúmina que en la sangre. Aunque habría que matizar, la linfa no tiene la misma composición en todas las zonas del cuerpo, por ejemplo, a nivel del hígado, tiene más proteínas y los linfáticos del intestino, que se llaman quelíceros, tienen más lípidos o kilomicrones, ¿no? Al final todo acaba en el sistema circulatorio, en la sangre. Anatomía del sistema linfático. ¿Cuál es la estructura anatómica? Ya sabemos, por lo que hemos explicado, que no es un sistema cerrado, como el circulatorio, que está compuesto por linfa, por vasos linfáticos, y además tiene unas estructuras que se llaman ganglios linfáticos, nódulos linfáticos. Podemos añadir también los órganos linfáticos, que serían el bazo y el timo, y los tejidos linfáticos, como las amígdalas, las placas de Peyer y la médula ósea. Aquí en este vídeo nos vamos a centrar en la linfa, vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Entonces, los vasos linfáticos ya los hemos comentado antes, y podríamos distinguir un subtipo que son los capilares linfáticos, que son unos conductos muy pequeños que penetran casi en todos los tejidos del cuerpo, no en todos, y a partir de ellos, desde ellos se empieza a recoger la linfa, ¿no? Tiene esta forma de dedo de guante, a través de sus poros, digamos, empieza a entrar el líquido intersticial y la linfa, propiamente dicha. Entonces, los vasos linfáticos, propiamente dichos, son unos conductos parecidos a las venas, un poco más grandes, y resultan de la confluencia de los capilares linfáticos. Al final estos se van uniendo entre sí también en vasos más grandes y llegarán al sistema circulatorio. En cambio, los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos son más bien unos agrandamientos que se van encontrando de forma intermitente a lo largo de los vasos linfáticos y tienen células defensivas que son importantes en la defensa del sistema inmune, la respuesta inmune del organismo. Son los linfocitos B y T, que son un tipo de glóbulos blancos. Tienen una función de filtro defensivo que más adelante comentaré. Linfocitos B y T, ¿ok? Son parte de los glóbulos blancos de nuestro sistema inmune. Y aquí se producen en estos ganglios, en estos nódulos que veíamos que tenemos en ciertas partes del cuerpo. Los ganglios linfáticos son pequeños de tamaño, miden de 1 a 25 milímetros y unos 600 o 700 en todo el cuerpo, y suelen estar, muchos están cerca de la piel y a veces en la exploración física los puedes palpar. Suelen localizarse alrededor de los vasos linfáticos más grandes, los cuales resultan de la unión de varios vasos más pequeños, y si nos fijamos en la ilustración podemos ver las diferentes zonas en las que se acumulan, a nivel de ingle, por ejemplo, a nivel de axilas, a nivel cervical, en diferentes zonas. Estos vasos linfáticos se irán uniendo, como he dicho antes, en vasos cada vez mayores, como por ejemplo son los vasos colectores, luego estos se unen los troncos linfáticos y al final los conductos linfáticos. La estructura es parecida a las venas, pero las paredes son más finas y tienen más válvulas internas, cuya función ya comento un poquito más adelante. El destino final de la linfa serán los dos conductos linfáticos más grandes. Está el conducto linfático derecho, que procede del brazo derecho, si la linfa que llega a él viene del brazo derecho y del lado derecho de la cabeza y del tórax,
y después el conducto torácico, que es el más grande y que drena la linfa del resto del cuerpo. El primero desemboca en la vena subclavia derecha y el segundo en la subclavia izquierda, y esto lo hace cerca de la unión de las subclavias con las venas yugulares internas respectivas. La circulación linfática, ¿cómo se produce? ¿Cómo va circulando la linfa? Si es un sistema linfático, es un sistema abierto y no tiene un sistema de bombeo, no tiene un corazón que lo impulse. Y por otro lado, tiene que ir a desembocar en un aparato circulatorio que es un sistema que tiene más presión, de alta presión, por la fuerza que ejerce el corazón. Entonces, ¿cómo es posible que circule la linfa? Entonces, hay varios motivos, algunos que ya los he insinuado antes. El músculo liso que rodea los vasos linfáticos se va contrayendo, es como si fuera ordeñando, se va moviendo, de manera que va contrayendo de forma intermitente los vasos linfáticos y hace avanzar la linfa. Si nos imaginamos que el vaso linfático es como un cilindro, hay varias capas y una de ellas es el músculo liso, que sería un cilindro de músculo liso que se va contrayendo de forma intermitente y la va impulsando. En segundo lugar, tenemos los músculos estriados o esqueléticos, que cuando se contraen durante los movimientos normales, cuando nos movemos, pues contribuyen también al avance linfático, también a la respiración, por ejemplo, contribuye. Otro mecanismo que he comentado antes es el sistema valvular que hay entre los vasos linfáticos, que tiene incluso más válvulas que el sistema venoso. Esto hace que la dirección sea unidireccional, o sea que la linfa avance, pero que no haya un retroceso. Esto mismo ya he dicho que ocurre en las venas, pero y en otro contexto también las cavidades del corazón, que tiene un sistema valvular. Aquí es interesante comentar que al inicio de los capilares linfáticos, de lo que llaman terminales de los capilares linfáticos, que tienen esa forma de guante que había comentado antes y que estaba a nivel intercelular, hay que decir que las células endoteliales, estos capilares, se solapan libremente entre ellas y entonces crean como unas porosidades que actúan como válvulas y solo se abren hacia adentro del sistema linfático. A través de ellas entra el líquido intersticial, que será ya dentro de la línea que llamaremos linfa, pero cuando la presión dentro del linfático aumenta por lo que sea, porque hay mucho líquido, no puede retroceder porque la válvula se cierra, o sea, eso va en una dirección. Además de esto, tiene un sistema de filamentos de colágeno, de fibras, que une estas células endoteliales del capilar linfático a estructuras que lo rodean. Entonces, cuando en el intersticio aumenta la presión, es decir, fuera del linfático, estas valvas se abren porque tienen estos filamentos de colágeno, abren estas valvas de la pared del capilar linfático y entonces entra el líquido intersticial, favorece la entrada del líquido intersticial. Y es muy interesante porque es lo que ocurre en los procesos inflamatorios. Luego lo comento un poquito más. Además, estas porosidades son mayores que las de los capilares sanguíneos. Claro, por eso las sustancias con las proteínas entran con más facilidad hacia el capilar linfático. Es un doble proceso que facilita que la linfa viaje de forma unidireccional hacia el corazón. Y por último, comentar que el sistema linfático desemboca al final del sistema venoso, o sea, al final del sistema circulatorio, que es donde la presión es menor dentro de todo el sistema circulatorio cardiovascular. Y esto hace que, a pesar de que sea de alta presión el sistema cardiovascular o circulatorio, en la zona en la que drena o desemboca el sistema linfático, el conducto torácico, lo hemos dicho antes, es una zona de menor presión. O sea, por ejemplo, al salir del corazón la presión es de la sangre es de 120 milímetros de mercurio, en cambio cuando va a entrar el corazón es de 5 milímetros de mercurio. Entonces, a nivel de subclavias, pues la presión es mucho, de las venas subclavias es mucho más baja la presión, que es hacia donde van a parar todos los linfáticos. Después podemos pasar a otra función que tiene el sistema linfático, que es la función inmune. Ya he dicho que los diferentes sistemas del organismo se solapan entre ellas. Por ejemplo, la función inmune del sistema linfático es otro caso. Por ejemplo, sufrimos una agresión por un organismo externo, un agente externo, por ejemplo, una bacteria, un virus,
Entonces, estas infecciones se suelen localizar en los tejidos, no en la sangre. O sea, eso es una amigdalitis, una otitis, una infección urinaria, una herida, me da igual. Nuestro sistema inmune tiende a dejarla localizada ahí. O sea, que es donde representamos la infección en la zona del tejido. Esto no dentro de la sangre, porque esto no suele pasar y en el caso de que pase, se produciría una sepsis. O sea, a través de la circulación rápidamente de la bacteria o el virus o lo que pasaría a todo el cuerpo. Entonces, en condiciones normales no suele ocurrir y mejor que no sea así. Las infecciones suelen localizarse en tejidos y hace que estén ahí a nivel de la zona del líquido intersticial. Entonces, a este nivel hay unas células que se llaman macrófagos, que proceden de los monocitos de la sangre, que es un tipo de glóbulo blanco, que actúan contra muchos tipos de bacterias y las fagocitan y las destruyen. Pero además, ya tenemos un sistema más potente, que es el de los linfocitos, tipo B y T o células B y T, que son también otro tipo de glóbulos blancos, que son más específicas y especializadas. El problema es que no están en el lugar de la infección, porque necesitan un proceso más complejo para especializarse, y esto se da en un contexto más específico. Entonces necesitan que los organismos agresores entren en contacto con ellas, con los linfocitos, en su contexto, en el lugar en el que están. ¿Y esto cómo se produce? Pues porque estas bacterias se introducen en el sistema linfático, ya hemos dicho antes, por proceso inflamatorio y los filamentos de colágeno, que están enganchados a las valvas de los poros estos que había en los capilares linfáticos, que se abren y facilitan el que entre el líquido intersticial y con ello las bacterias. Y también entran algunos macrófagos que han fagocitado a algunas de estas bacterias. Llega la información hacia el nódulo o ganglio linfático más cercano. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este nódulo o ganglio linfático las bacterias contactan con los linfocitos B y T, se especializan y se multiplican para luchar contra las bacterias. Recordemos que los linfocitos B son los responsables de la respuesta humoral y crean las células plasmáticas y producen anticuerpos, y los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular, y hablaremos de esto en otros vídeos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que entra a nuestro cuerpo un agente patógeno y entonces nuestros glóbulos blancos prácticamente escanean su pared, lo que lo rodea a ese virus o esa bacteria o ese parásito, y copian la estructura, generan anticuerpos y prácticamente van y los secuestran para que no se sigan moviendo en nuestro cuerpo? Los linfocitos T eso hacen, así como los B, ayudan a contrarrestar la presencia de sustancias patógenas, o sea, agresores. Aquí dice, por ejemplo, bacterias que llegan a nuestros tejidos y los tejidos que están unidos por una especie como de tentáculos por los cuales atraviesan y logran penetrar hacia el sistema de vasos o capilares linfáticos y después llegan hacia donde están los ganglios. Aquí en los ganglios es donde se producen muchos de estos linfocitos y son los que van a contrarrestar el efecto de las bacterias o de este agente agresor. Por lo tanto, el ganglio, como está produciendo más, se suelen inflamar, crecen, ¿ok? Porque se están produciendo mayor número de linfocitos, de glóbulos blancos. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando nuestra infección llegó a las amígdalas y que en tiempos de frío, de cambios de estación, hay una inflamación en esta estructura que forma parte del sistema linfático, como son las anginas que le decimos nosotros. Estos ganglios, que son las amígdalas, y que son tejido, que son parte de este sistema linfático. Ocurre también cuando nosotros estamos atravesando defendiéndonos de alguna infección, el sistema inmune, también las partes en las que tenemos ganglios, axilas, ingles, como decíamos ahorita, inclusive en la parte central de nuestro abdomen, los ganglios o linfonodos se empiezan a agrandar.
se hinchan, decimos, pero es porque hay una sobreproducción de células que van a contraatacar a los agentes agresores. ¿Ok? Es un proceso interesante porque Ya va el a sistema terminar. linfático tiene ganglios linfáticos distribuidos de tal manera que la linfa siempre se filtra, ¿no? O sea, claro, pues, para evitar que las bacterias lleguen con facilidad o los agentes extraños con facilidad a cualquier parte del cuerpo. También cuando hay células neoplásicas o tumorales también ocurre algo parecido. Entonces, bueno, los ganglios son un filtro defensivo. Ya he dicho antes que eran pequeños, de 95 milímetros, y hay unos 600, 700 en todo el cuerpo. Entonces, hay que saber que cualquier vaso linfático que hay en cualquier tejido siempre pasará al menos por algún ganglio linfático antes de llegar a la sangre. O sea, toda la linfa se filtra. Y por último, la función final, la última función que quiero comentar aquí del sistema linfático es el de transporte de sustancias, porque hay sustancias que a lo mejor tienen que entrar en la circulación, pero no pueden llegar a esta directamente, entonces llegan a través del sistema linfático. Un ejemplo son los productos de desecho, hormonas también que se pueden producir en el hígado, el riñón, que a lo mejor no pueden pasar a través de los capilares, pero sí a través de los pequeños vasos linfáticos y de ahí llegan a la circulación general y a todo el cuerpo. Un caso importante, especial a comentar es a nivel intestinal. Hay muchos nutrientes como la glucosa o como muchos que se pueden absorber directamente a través de las microviosidades del intestino delgado y llegan a los capilares sanguíneos y a través de la vena porta, el sistema portal, pues van al hígado, donde se metabolizan. Okay. Esto que acaba de mencionar, que algunas grasas se conducen a través del sistema linfático, lo vamos a ver cuando lleguemos al sistema digestivo. Pero ténganlo presente. Cuando nosotros consumimos alimentos, las grasas, que son moléculas grandes, no atraviesan directamente hacia el sistema vascular, es decir, no se van directo a la sangre. Atraviesan el intestino, sí, salen por los intestinos delgados, pero se conducen inmediatamente a través de la linfa. Toda vez que hacen el recorrido de pasar por todo el conducto torácico y llegar a través de la vena subclavia hasta la vena cava, entonces entra al sistema circulatorio sanguíneo, llega al corazón y ya se mezcla esa linfa con la sangre. ¿Ok? En cambio, los ácidos grasos entrarán a través de las microvellosidades, forman los kilomicrones, no pueden entrar, son muy grandes, no pueden entrar a los capilares, y entonces entran en el sistema linfático, y a través del sistema linfático, al final, por el conducto torácico, que antes he comentado, llegarán a la circulación general. O sea, lo que hay que recordar aquí, que los ácidos grasos forman lipoproteínas, llamadas kilomicrónicos, y estos entran en los capilares linfáticos, vasos linfáticos, y a través de ellos llegan a la circulación general. O sea, que no van directamente a la circulación sanguínea desde el intestino. ¿De acuerdo? Bueno, y luego estos capilares linfáticos que recorren las microvellosidades de la mucosa intestinal se llaman pilíferos o lacteal o lacteal en inglés. Entonces, para finalizar, como conclusión, recordad que el sistema linfático tiene tres funciones: renovar el exceso de líquido que hay entre las células y el líquido intersticial o intercelular hacia el sistema circulatorio a través de los vasos linfáticos, una función inmunitaria, defensiva, y una tercera función de transporte de sustancias, concretamente las grasas que se absorben en el intestino delgado. Y espero que haya sido útil este vídeo. A ver, entonces resumimos las tres grandes funciones del sistema linfático. Primero, transporta el líquido que está entre las células de los tejidos, ¿sí?, por los vasos linfáticos hacia la circulación sanguínea. Es decir, el sistema linfático absorbe todo ese líquido que hay en el cuerpo entre las células y lo conduce a través del sistema linfático para finalmente inyectarlo a la sangre, ¿sí?, hacia la circulación sanguínea.
Es decir, lo regresa a un conducto, ¿sí? Todo el que anda por ahí afuera entre órganos, entre músculo, entre las células, afuera de los vasos, de las arterias y de las venas, ¿ok? Entonces, ese líquido que está entre las células entra a la linfa, a los vasos linfáticos, se conduce hasta que lo regresa otra vez a la sangre. Esa es la primera función, transporta el líquido hacia la circulación sanguínea. Luego, función inmunitaria y de filtro defensivo, es decir, ¿por qué tiene la función inmunitaria? Porque eso es el sistema inmune. Ahí están toda la gama de glóbulos blancos que nos van a ayudar a defendernos contra todos los agentes infecciosos o patógenos externos que lleguen a nuestro cuerpo. En cuanto los detecta, se producen en nuestros ganglios, en el vaso, en el timo, muchas células, ¿sí? Parte de las células blancas que son de sistema de defensa, ¿ok? Que forman parte del sistema inmune. ¿Y por dónde se conducen? Por el sistema linfático, también por la sangre, pero aquí hay más especializados. Aquí están los linfocitos B y T, inmunoglobulinas, que también nos defienden, son más fuertes, son más especializadas. Y finalmente la tercera función que transporta, como decíamos al inicio de la clase, alguno de sus compañeros, transporta proteínas o lípidos, pero estos son los que no pueden atravesar cuando nosotros comemos y llega al intestino, son sustancias grandes, células grandes de lípidos, de grasas, que no pueden conducirse a través de la sangre, atraviesan a los capilares, a la membrana del intestino y se van hacia los capilares linfáticos para después unirse en toda su ruta hasta que llegan a la circulación sanguínea. ¿Ok? Estas son las tres funciones del sistema linfático. ¿Ok? Aquí termina el video, ya nada más te está agradeciendo. Bien, a ver. ¿Cómo les pareció? ¿Alguna duda o algo se les hizo complejo o está sencillo porque ya habíamos hablado la terminología que se usa en este sistema? Aquí sí me van a comentar porque no me pueden decir sí, nada más a la pregunta que acabo de hacer. A ver, abran sus micrófonos, por favor. Pues está más o menos, profe. Más o menos. ¿Qué faltaría, Jesús? Pues, no sé, como que me aclarar más más a fondo, pues, entender, ¿cómo se? Con más Explicarlo de detalle. una manera más fácil. Repetirlo. Ustedes tendrían que revisarlo otra vez, repetir la información. ¿Verdad que si lo vemos nada más una vez como que está un poco complejo, pero si lo seguimos escuchando y ya identificamos la anatomía de este sistema, se facilita entender su función, cómo funciona, ¿verdad? Ustedes ya hicieron la anatomía, ya reconocen los componentes del sistema linfático, ¿correcto? Sí. Sí. Bien. Ahora, Sí. ¿cómo funciona? ¿Ya lo comprendieron? ¿O hay que leer otra vez y repetir el video? Hay que leer otra vez. Ok, bueno. Eso es lo que van a hacer. Yo quería que lo hicieran ahorita en la siguiente hora, pero entonces van a leer y van a escuchar nuevamente el video. Y yo les voy a subir la clase de hoy. Es decir, la siguiente actividad es que ustedes realicen un mapa
conceptual en el que me digan cómo funciona el sistema linfático. ¿Ok? Lo que vimos la clase pasada y lo que vimos esta clase, pero ahora ustedes lo van a escribir, ¿sí? Y me van a mostrar un orden, cómo funciona. Tiene estos órganos, estas son sus principales funciones y se une al sistema sanguíneo circulatorio en este lugar específicamente a través de estos conductos. ¿Para qué sirve? ¿Qué conduce? Todo en sí que me diga que ustedes conocen al sistema linfático. A ver, ¿cómo ven? O lo hacemos aquí en clase y ustedes lo trabajan. ¿Creen que lo puedan hacer ya o se los dejo de tarea? Tarea mejor para leerlo ya más calmados. Sí. Para revisar Repasarlo más y Bueno. ya puedes desarrollar. Bueno, entonces, miren, es la actividad número 6. Es elaborar de manera individual y a mano un mapa conceptual sobre el sistema linfático. Pueden consultar el manual, los videos, el libro de anatomía y fisiología del Tórtora, todo lo que está ahí en plataforma, ¿ok? Pero acuérdense que es un mapa conceptual. Hay que poner las estructuras y decir cómo funciona. ¿Ok? Háganlo bonito, ordenado, claro, bien escrito. ¿Está bien? Hay que revisar los videos. Voy a subir el de esta sesión de hoy. Ya no estaba subiendo los videos. Porque era nada más para cuando empezamos los que no pudieron entrar a clases. Pero para que repitan el video o mi explicación, también voy a subir la sesión de hoy, ¿ok? En el repositorio de documentos y les voy a poner ahí clase del día 27 de septiembre, ¿sale? Pero no me lo dejen a lo último, háganlo con tiempo para que se apropien de la información y aprovechen esta hora. ¿Sale? Queda 1 hora para que lo escuchen, repitan, repasen y hagan su mapa conceptual, ¿va? Sí, profe, entonces esta tarea del mapa conceptual sería la tarea de la semana. Es la tarea de la semana, sí. No me voy a adelantar con el siguiente tema hasta que ya quede este. Vamos a trabajar entonces la actividad número 6 como tarea, no como ejercicio de clase, ¿ok? Ya se los voy a subir como actividad número 6 y cierra el próximo viernes, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo o tienen alguna duda? Ok, profe. Bueno, muy bien. Entonces, los veo el próximo lunes. No hay asuetos, ¿verdad? Ni nada que nos vaya a cambiar el día, ¿no? De todas maneras, cualquier comentario por avisos, los veo el próximo lunes y les queda la hora para revisar video, manual, libro y la clase de hoy, ¿ok? Como ustedes quieran, pero para hacer su mapa conceptual. Ok, maestra, gracias. Ok, maestra, gracias. Gracias. Gracias, maestra. Buen día. Buen día, muchachos. Buen día, maestra. Bye. Bye.